Está con nosotros a esta hora Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela, un fuerte abrazo para toda la ciudadanía y mil gracias por permitirme compartir este espacio. A usted muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Doctora, entiendo que el texto, que se compone de 48 artículos y 15 disposiciones, antes de que arranque su tratamiento, que tomará 6 meses por disposición de la Corte, deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Cómo se va a garantizar que los mecanismos de comprobación de una violación no vulneren aún más a la víctima? Bueno, primero que el CAL tiene que decidir a qué comisión va para ser tratado. Y luego de esto ya vienen los debates, antes no. Hay 3 comisiones que podrían tratarla por el tema de afinidad, que es la Comisión de Salud, la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos que esperar a ver qué pasa ahí. Y ahora, con respecto a cómo garantizar que el acceso a este derecho no constituya otra afectación. Bueno, aquí realmente ese es un debate sumamente grande. Tenemos muchos grupos que nos han dicho no debe haber la ley, ustedes no pueden hacerlo. Incluso que me han agredido en redes diciéndome una serie de cosas. Pero lo importante de todo esto es que la ciudadanía tenga presente, y también la Asamblea, que ya no depende de las voluntades de cada uno o de cada una, que ya no depende de nuestras opiniones, que la Corte Constitucional resolvió y le dio un mandato a la Defensoría del Pueblo que en 2 meses presente el proyecto, pero el proyecto elaborado con las voces de los colectivos sociales. Y a la Asamblea 6. En consecuencia, ya debatir sobre si una mujer víctima de violación o una niña o una adolescente víctima de violación que deciden interrumpir ese embarazo están afectando al derecho a la vida, realmente ya superamos esa etapa. Ya la Corte Constitucional ha sido bien clara. El derecho está establecido. Lo que nos toca es garantizar que ese cuerpo legal sea lo máximo de protector, pero teniendo presente que el bien jurídico protegido siempre va a ser la víctima. Siempre. Ahora, doctora, sobre lo que acaba de decir, para que no se me pase, usted ha dicho, este derecho ya está establecido. La presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, había manifestado que lo ideal sería que este tema sea sometido a una consulta popular, al considerar que de por medio estaría la vida y la Constitución, dijo Pierina Correa. Sin embargo, al existir un dictamen de la Corte Constitucional, doctora, explíqueme usted, ¿la despenalización del aborto en casos de violación no sería ya un hecho no debatible? Por supuesto, ya no. Por eso, a todas las voces que me dicen, ustedes no deben hacer esto, no se trata de mi voluntad como defensora subrogante o de mi equipo, se trata de una disposición de la Corte Constitucional, el órgano más alto de constitucionalidad de nuestro país, que decidió que el numeral 2 del artículo 150 del COIP es inconstitucional y lo extrajo del ordenamiento jurídico nacional. Una cosa que es importante, Gisela, es que yo siempre le digo a la ciudadanía, por favor, leamos el numeral 2 del artículo 150. No entiendo por qué todo este debate y todo este escándalo en torno al proyecto de ley para garantizar el aborto legal y seguro en caso de violación. Si el artículo 150, numeral 2, que fue extraído del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional, lo que hacía era permitir el aborto a las mujeres que habían sido violadas, de excepción, pero solamente si esa mujer tenía discapacidad mental. Por favor, esto nos enfrenta nuevamente a la sociedad machista, patriarcal y misógina, porque claro, en ese momento nadie levantó su voz. Era correcto que una mujer violada con discapacidad mental abortara, porque claro está, te corrían el riesgo de que ese producto tuviera discapacidad. Entonces, sí nos enfrentamos frente a un estado contradictorio de la sociedad, ¿no? En un momento está permitido y en otro momento todos gritemos no. Y repito, el caso es que ya estamos frente a una realidad. Solo para que nos quede completamente claro, doctora, y a la audiencia también, ¿las decisiones de la Corte pueden ser apeladas de alguna manera? De ninguna manera. De ninguna manera. Ya es un hecho. Lo único que ha dicho la Corte es que para materializar o para instrumentalizar este derecho, la Defensoría del
Pueblo elabore un proyecto de ley y que la Corte Constitucional que la Asamblea Nacional califique Y en el caso del legislativo, doctora, ¿podría negarse el legislativo a aprobar una ley que regule el derecho al aborto en casos de violación? Uy, la pregunta es difícil. Realmente van a ver, dentro de la Asamblea va a seguir todo el procedimiento. Se va a designar a una comisión, luego van a ver el primer debate, el segundo debate, todas las observaciones. Se corre el riesgo de que algunos asambleístas no entiendan que la Corte Constitucional resolvió. Es que algunos asambleístas ya han dado su testimonio y sus declaraciones en las redes sociales, ¿no? Por supuesto. En contra de esto. Por supuesto, pero también recordemos que la Corte Constitucional tiene los mecanismos para sancionar el incumplimiento de una decisión de la propia Corte. En el caso nuestro, a nosotros nos dijeron 2 meses, y en 2 meses estuvo el proyecto de ley con el concurso de las voces ciudadanas, que fue muy difícil porque elaborar un proyecto es sumamente complicado, más aún de esta naturaleza, y peor con los colectivos, y lo digo peor porque el tiempo no nos alcanzaba para socializar, para discutir, para debatir los temas con los colectivos sociales. Ahora, doctora, pero cumplimos. Ahora, doctora, usted ha dicho va a ser un camino difícil, no va a ser fácil, obviamente ya hemos escuchado cómo es esta sociedad y lo difícil que es enfrentar estos temas que son polémicos. ¿Qué pasa, mientras tanto, con las víctimas de violación? ¿Pueden acceder a este derecho? ¿Cómo se va a tratar a las víctimas que hoy queden embarazadas producto de una violación? Bueno, no hemos conocido todavía de alguien que quiera acceder a este derecho que ha quedado embarazada producto de violación. Sin embargo, estamos ya articulando con el Ministerio de Salud de que se actualicen protocolos y que se implementen, protocolos para que sean recibidas las víctimas, porque el principio de favorabilidad impera en estos casos. Es decir, no se requiere de que esté ya la ley establecida para que una víctima de violación pueda acceder a esto. Pero repito, todavía no nos hemos encontrado frente a alguien que solicite acceder al derecho, pero estamos articulando con los ministerios, básicamente de salud, para la articulación e implementación de protocolos, que es lo importante acá. Ahora, usted ha dicho que la ley no debe tener un artículo que determine en qué mes o en qué día puede interrumpirse el embarazo por violación. Eso lo debe especificar otro ente. ¿Por qué no se presentó una temporalidad para que el embarazo pueda ser interrumpido y se deja esto en manos de la Asamblea para que lo debata? Considerando sobre todo que la Asamblea rara vez formula debates técnicos, sino más bien políticos, ¿no? Entonces es un tema es clave, y sobre todo lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, pero Gisela, no lo hemos dejado para que lo debata la Asamblea. Simplemente creemos que no debe estar en la ley, no debe haber temporalidad. El debate que se armó con este nudo crítico que fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia, pero que no fue resuelto, lo que nos marca la pauta, la Defensoría del Pueblo, para discutir es si la ley debe contener tiempo o no debe contener tiempo. No cuánto tiempo, porque recibimos voces desde que una semana, como que una mujer y peor una niña violada va a dar cuenta que está embarazada en una semana, hasta segundo trimestre, en fin. Claro, una vez que lo debatimos con las voces sociales, las víctimas, es decir, mesas sociales, contrapuestas a los criterios técnicos, científicos, porque tuvimos mesas técnicas con más de 80 especialistas científicos extranjeros y más de 150 nacionales, médicos, bioticistas, en fin, todas las personas técnicas que pueden valorar esto. Y sí, habían criterios diversos. Algunos sí determinaban temporalidad, pero el criterio general es que el tema es personalizado, es individualizado, es con cada víctima. No se puede decir todas las víctimas tienen hasta tal fecha, hasta tal mes, para que puedan acceder al derecho. Pero porque recordemos que el cuerpo de una niña de 10, de 11, de 12 años no es igual que el cuerpo de una Totalmente mujer. De acuerdo, doctora, pero este tema ya se lo ha analizado en otros países, ya se ha trabajado en leyes de este tipo y ya hay más o menos, pero por ejemplo, hay expertos que dicen que se debería considerar la guía técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto seguro, que establece lo siguiente, dice, la aspiración endouterina
con un aspirador manual o eléctrico es el método recomendado de aborto quirúrgico para embarazos con la edad gestacional no mayor de 12 a 14 semanas. Y hay otro procedimiento que es la dilatación y evacuación, que es el método recomendado para el aborto quirúrgico después de esas primeras 12 y 14 semanas del embarazo. Es la técnica más segura y más eficaz, dicen, para realizar el aborto. La recomendación planteada por la Organización Mundial de la Salud ha sido acogida por otros países como España, Italia, Chile y algunos otros de América Latina. Entonces, si hay un poco de información sobre este tema, ¿por qué no se estipula la aplicación del reglamento justamente que ya está planteado por la Organización Mundial de la Salud en este proyecto de ley? Bueno, claro que hay. Es más, como le repito, tuvimos asesoramiento de mesas técnicas. Jurídicamente no se ha establecido en alguna norma. Existe esta recomendación por el ente internacional, pero, repito, lo que hemos visto acá, y por qué no está plasmada, es la temporalidad en otras normas, en otros países, es justamente por eso. Esta recomendación es general, pero cuando aparece una niña violada, repito, su organismo no va a ser igual y no va a soportar el mismo tiempo que el de un adolescente o una mujer. Por otro lado, esto tiene que ver también con las condiciones médicas, con el trauma que haya ocasionado la violación, porque no siempre es lo mismo. O sea, nos enfrentamos nuevamente a un tiempo que debe ser regulado por médicos, por la víctima, en acompañamiento psicológico y social. Eso sí es determinante. No podemos decir hasta tal fecha. Es que obviamente deben haber varios factores que influencian en eso, ¿no? Como usted dice, el estado psicológico de la víctima después de una violación, también el tema de en qué estado está el niño, también de crecimiento, si puede causar un efecto dañino a la salud física de la mujer, y también qué dice el médico, ¿no? O sea, qué opciones son varios elementos que es imposible que se pueda determinar en un rango temporal. Es imposible. Tendría que estar el médico con la familia, con el psicólogo, con la socióloga, con el sociólogo, con las personas que conforman el equipo, porque el equipo para tratar estos casos va a ser multidisciplinario. Doctora, no puede ser solamente el ginecólogo o la obstetra. Exacto. Se me acaba el tiempo, pero me gustaría hacerle solo una inquietud más. ¿Se tomaron en cuenta los principios de confidencialidad, igualdad y no discriminación, gratuidad y celeridad o de atención sin dilatación para las víctimas? Todos esos principios y otros más. El proyecto de ley guarda un amplio catálogo de derechos, de principios y de enfoques. Principalmente nos fundamentamos en la igualdad y no discriminación. La confidencialidad es indispensable y es transversal en todo el texto de la ley, del proyecto, perdón. Yo le agradezco muchísimo, doctora, y espero que los problemas que se están dando también en la Defensoría del Pueblo pues no hayan afectado en este trabajo que es tan importante para los ecuatorianos, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela. En efecto, creo que mi norte, mi meta principal en esta subrogación con todos estos problemas fue sacar adelante este proyecto. No dejamos que se cayera, acá está, hemos cumplido, pero vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir haciendo el acompañamiento a la Asamblea Nacional. Estaré presta las veces que me llamen a explicar, a considerar la ruta, incluso a debatir nuevamente. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, en una entrevista con Notimundo a la Carta.